Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Estamos ya en lunes 24 de enero y vamos a continuar con el estudio que estábamos haciendo desde el viernes pasado para ver cómo podemos orar por nuestros hermanos, cómo podemos orar por los hermanos que están pasando por aflicción. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder estudiar tu palabra y a poder aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ya van 2 años y un poco más con los problemas que tuvimos en Bolivia a fines del 2019, que hemos estado sujetos a mucho estrés, a mucha preocupación. Los problemas políticos han sido un inicio y bueno, ahora estamos ya casi 2 años con esta pandemia, por lo menos aquí en Bolivia. Y todo esto ha traído mucha aflicción. Creo que con todo eso ha habido tal vez un buen efecto para la iglesia, porque hemos visto la necesidad de pasar mayor tiempo orando. Enfermedad, necesidad, falta de trabajo, dolor, tristeza, aflicción, incertidumbre. Todo esto nos ha llevado a doblar rodillas y entonces orar. Lo más triste de todo es que en todo este tiempo es más difícil reunirse para orar juntos, aunque estamos usando la tecnología para mantener el contacto y entonces no perder esa costumbre de orar como cuerpo. Pero, ¿cómo puedo orar por mis hermanos? ¿Cómo es que debería orar por mis hermanos, más aún en este tiempo de aflicción? Como vimos el viernes de la semana pasada, la segunda carta a los tesalonicenses nos puede mostrar cómo en un tiempo de aflicción en el que los hermanos estaban pasando de persecución y de sufrimiento, Pablo les dice que él estaba orando. Decíamos que es posible que los hermanos le preguntaron a Pablo, ¿por qué nos están sucediendo todas estas cosas? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Tal vez no estamos en el camino correcto. ¿Es lógico que pasemos sufrimiento si estamos tratando de agradar a Dios? Tal vez hay algo que nos esté descalificando y por eso el Señor nos está llevando a pasar tribulación y aflicción. Entonces Pablo, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12 de esta carta, les dice así: con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo que vimos el viernes es que hay un propósito, hay un fin en la oración. Ahora, ¿cuál es este propósito? En el ejemplo de Pablo vemos que lo primero es pedirle a Dios que nos haga dignos de su llamamiento. El deseo de Pablo, de los hermanos en Tesalónica, y también nuestro deseo es que el Señor nos haga dignos de su llamamiento. Nadie quiere pasar por tribulación. Pero ese no era el centro de la oración de Pablo. Estamos expuestos a la tribulación. No podemos pensar que nuestra vida como hijos de Dios va a estar exenta de la tribulación. Por eso la oración de Pablo iba en un sentido diferente. Su pedido era que Dios haga dignos a sus hermanos de su llamamiento. ¿Por qué? Porque estaba enfocado
en el día de la segunda venida del Señor. Entonces debemos pedir al Señor por nuestros hermanos y también por nosotros, para que haya concordancia entre lo que el Señor hace y lo que nosotros vivimos. Pero también Pablo dice que debemos orar pidiendo a Dios que cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios cumple su buen propósito, incluso en tiempos de tribulación y aflicción. Eso debería producir algo más en los verdaderos hijos de Dios. Que no estemos centrados en nuestro bienestar hoy y ahora. Más bien que entendamos que todo lo que estamos pasando es temporal y llegará el momento, cuando el Señor venga, en el que encontraremos descanso y podremos ver su gloria y podremos disfrutar de su presencia y su gracia. Los tesalonicenses padecían por el reino de Dios. Ahora, todo esto se opone al pensamiento del mundo. Se centra todo en el Señor y no en el hombre. En cambio, el mundo se mueve alrededor del hombre, alrededor del yo, y es la lucha constante que tenemos como hijos de Dios. El Señor tiene un buen propósito en todo, incluso en la tribulación y en la aflicción. Podríamos preguntarnos entonces, ¿acaso el Señor puede tener un buen propósito en que seamos echados de nuestro trabajo o padezcamos una enfermedad? Y la respuesta es que Él usará todo para cumplir su buen propósito. Al inicio de la carta, en el versículo 3, Pablo dice que daba gracias a Dios porque ellos y su fe estaban creciendo en sobremanera y que abundaba el amor de cada uno para con los demás. En aflicción y en tribulación, ellos tenían plena confianza en Dios. Su fe estaba creciendo de una forma increíble. El gran distintivo era el amor que los hermanos tenían unos para con otros, el amor que tenían los hermanos para con los demás, pese a las circunstancias. Ahora, ¿cómo expresaban este amor para cada uno de los hermanos? ¿Cómo era que las personas podían ver esa fe puesta en práctica? ¿Cómo podían ver las personas el poder de Dios en la vida de los hermanos? ¿Cómo lo estaba haciendo Pablo? Pablo estaba orando por ellos. Pablo les estaba dando palabra de ánimo. Pero también cuando envió a Timoteo, Pablo estaba mostrando a los hermanos de una forma mucho más práctica su amor. Me gusta cómo está traducido el versículo 11 en la Nueva Versión Internacional, porque dice, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Pablo estaba orando para que por el poder de Dios se perfeccione toda disposición que tenemos al bien y toda obra que realizamos de acuerdo con las convicciones, de acuerdo con las creencias que ahora tenemos como hijos de Dios. A través del Señor tenemos una disposición a hacer el bien. El amor que el Señor nos ha dado, nosotros lo damos a las personas y por eso queremos hacerles el bien. Lo hacemos por las convicciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dice una historia escrita por Alejandro Clifford que la heredad de un hombre rico había producido mucho y derribó sus depósitos y los edificó mejores. Y allí juntó todos sus frutos. Habían mendigos a la puerta de él, deseando hartarse con las migajas que caían de su mesa. Pero nadie se las daba. El rico subía todos los días
al templo a orar. Y junto a él siempre iba su hijo Samuel. Y de pie oraba el rico de esta manera: Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias por mi trigo, y por mi maíz, y por mis depósitos. Señor, ayuda a los mendigos, a los hambrientos, a los pobres, que no tienen las bendiciones materiales que yo tengo. Y mientras oraba, él lloraba. Aconteció un día que su pequeño hijo Samuel, después de la visita al templo, llegó hasta la casa y su padre le dijo a su padre: Padre, hoy como ayer he escuchado tu oración. ¿Cómo quisiera tener alguno de tus depósitos de trigo? Y el padre le dijo: Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué harías con el trigo si lo tuvieras? Y él le respondió: Yo contestaría tus oraciones. Muchas veces nosotros somos la respuesta a las oraciones. Podemos nosotros orar por los necesitados y no hacer nada por ellos. Aunque el Señor nos ha dado los recursos, nos ha dado el poder y nos ha dado la disposición para hacerlo. Santiago 2:15 dice que si un hermano o una hermana están desnudos y les falta comida diaria y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Creo que una respuesta práctica de nuestra iglesia, de la comunidad, es el ministerio de la canasta de amor, a través de la cual podemos bendecir a las personas que están pasando por tiempos difíciles. Son las formas por las cuales el Señor cumple su buen propósito y toda su obra de fe con poder. El Señor cumple su buen propósito cuando vamos a dar aliento a los desanimados, cuando visitamos a los enfermos, cuando nos preocupamos por buscarle trabajo al hermano o a la hermana que están desocupados, cuando somos instrumentos del Señor, llevando ese sustento a los necesitados. Y también cuando predicamos el Evangelio de salvación a las personas que están viviendo sin esperanza, camino a la condenación eterna. Ahora, ¿todo esto para qué? Como dice el versículo 12, y lo voy a leer en una versión diferente. El nombre de nuestro Señor Jesucristo recibirá honor a través de ustedes, y asimismo también ustedes recibirán honor a través de Él, gracias al generoso amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para que el Señor cumpla su buen propósito en nosotros y en nuestros hermanos, para que vivamos conforme a lo que Él quiere que vivamos. Entonces, ¿cómo estaba orando Pablo por sus hermanos? ¿Cómo tendríamos que orar nosotros? Hemos dicho, primero, pidiendo a Dios que haga a nuestros hermanos dignos de su llamamiento. Segundo, que cumpla todo buen propósito en nuestros hermanos y también en nosotros. Y por último, pidiendo a Dios que todo sea para su gloria. Y bueno, de eso vamos a estar hablando el viernes en este tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tú, Señor, cumples tu buen propósito en nosotros. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir ese buen propósito. Señor, que nosotros seamos muchas veces quienes estamos dando respuesta a esas oraciones. Que tú nos uses, Señor, para ser bendición para nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos,
es todo por hoy. Que tengan una semana llena de bendiciones y nos vemos mañana con Mache en este mismo tiempo devocional. Que el Señor les bendiga.